Y bien, entre las otras cosas que puede llegar a ofrecer un programa de televisión, yo he pretendido que vaya girando alrededor de la historia, alrededor del arte, de la cultura, y en esa historia de los hombres, hoy he querido mostrar algo diferente quizá. Diferente porque en esta historia, que es una historia particular, de un señor que vive en Empalme Lobos, de apellido Taschieri, precisamente se llama Juan Taschieri, hijo de una familia tradicional de aquí de Empalme, de don Félix Taschieri, que era el mandamás, digamos, el que ordenaba todo lo que se hacía aquí a mis espaldas, donde está el viejo galpón de ferrocarril. Y hoy estamos con el hijo, un hombre que es jubilado como comerciante, pero que además ha traído un poco la descendencia de su padre y ha heredado un poco eso de inventar o hacer cosas. Taschieri, ¿cómo le va? Muy bien usted. ¿Qué dice? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien, felizmente muy bien. Bueno, yo quiero que usted nos cuente, Sí, cómo no. en realidad, a qué se dedicó usted en su vida, Bueno, y después me vaya diciendo el porqué de esto que vamos a ir mostrando después. bueno, mi vida, si empiezo desde el comienzo de la niñez, fui a la escuela primaria, fui hasta sexto grado, que lo hice en la escuela número 1 de Lobos, terminé allí. Luego me empleé en la casa Cosi de Empalme, como vivo en Empalme, me empleé en la casa Cosi. Estuve de dependiente, vendedor, un poco encargado en los últimos años, estuve 12 años. Luego de los 12 años, como no vi una prosperidad personal, resolví dejar la casa esa. ¿Independizarse? No me independicé. Me fui de empleado, conseguí un empleo precisamente en las oficinas de administración de una empresa norteamericana, Alimentos Kraft Argentina, una empresa láctea, de productos lácteos. Fábrica Kraft. Exacto, la fábrica Kraft. Bueno, allí estuve de secretario del gerente de producción. Allí era administración de producción de 4 establecimientos, ¿no? Entonces, me fui haciendo al nuevo ambiente, ya era de administración de industria realmente, de producción mejor dicho, y me fui haciendo en muy poco tiempo, me interioricé del porqué de las cosas. Era amigo del gerente, el gerente se llamaba Emilio Ecker, un suizo, muy inteligente, muy capaz en un montón de cosas, pero después de cierto tiempo, este hombre me dio plenos poderes a mí, diríamos así, lo reemplacé yo prácticamente, luego enfermó gravemente, que falleció. Cuando falleció, en la administración central estaba la compañía norteamericana, estaba en Chicago, ¿no? Pero había la administración de fábrica, estaba en Buenos Aires, en la calle Corrientes 3679, donde había un director gerente, un contador general, que venía todas las semanas para las novedades. Además había comunicaciones a diario varias veces, ¿no? Donde yo comunicaba precisamente todas las novedades que había en los 4 establecimientos, porque realmente dominaba la administración de todo, no se movía nada en los 4 establecimientos sin que yo tuviera que saberlo, estaba todo registrado, todo controlado, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Después de cierto tiempo, yo llevaba, por mi cuenta, diríamos así, había leído algo de administración de industrias, inclusive de industrias lácteas, y lamentablemente el plan que ellos habían traído de los Estados Unidos no caminó, por decirlo así, acá en la Argentina. Entonces, en una oportunidad, digo yo al director gerente, Schneider de apellido, voy a ser Schneider, le digo, como empleado de jerarquía que soy, dentro de la empresa, yo quiero la prosperidad de la empresa,
y junto a la prosperidad de la empresa quiero también mi propia prosperidad. Hice algunas sugerencias. Como conozco la idiosincrasia del consumidor argentino, acá tenemos un cuerpo de técnicos que es una maravilla, muy capaces, un laboratorio de investigaciones ultramoderno, materia prima barata y dólares cualquier cantidad. Vale decir que los tres factores principales para una prosperidad estaban dados. Pero toda industria tiene tres bases fundamentales, que es producción, comercialización y consumo. Si estas tres bases fundamentales no coordinan, entonces no hay empresa que camine. ¿No? Eso es fundamental. Entonces le hice algunas sugerencias al director gerente y me contestó con vaguedades, ¿no? Entonces yo quería la empresa. En 7 años que estuve en la empresa esta, había empezado por quererla, ¿no? Entonces, al pocos días viene el contador general. El contador general, que era también un norteamericano, pero dominaba más el idioma castellano me refiero, ¿no? Como dominaba más el idioma castellano, entonces le hice la misma sugerencia al contador general, un tal señor Thompson. Y entonces este señor Thompson me dice, bueno, vea Tasquiri, usted no puede saber cómo va la empresa desde acá. Entonces yo estaba enterado precisamente, perfectamente, llevaba control de todas las cosas, porque estaba en control de producción y control de expedición. Vale decir que sabía sabía todo el movimiento de lo que se elaboraba, ¿no? Entradas y salidas. Entradas y salidas, precisamente. Entonces, claro, este señor Thompson me dice, bueno, hemos traído este plan de los Estados Unidos, y si esto no camina, no pensamos cambiar. Si esto no camina, hacemos lo que hicimos en México. Levantamos campamento y nos mandamos a mudar. Entonces yo automáticamente, como le digo, señor Thompson, ¿esto es irreversible? Sí, es irreversible, no pensamos cambiar. Bueno, si esto es irreversible, también es irreversible mi renuncia que en este momento se representa. Verbal. Dentro de pocos días usted recibirá mi renuncia escrita. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Y de ahí qué pasó? Entonces me fui. Me fui de la empresa. Ellos siguieron. Cuando me fui, digo, bueno, se entrega el poder. Cuando hice entrega del poder, digo, bueno, es usted, señor Schrader, director general de la compañía. Es usted, señor Thompson, contador general de la compañía. Y yo soy Tasquiri, no me voy a dar ningún título. Pero si no se hace algo de lo que yo acabo de indicar, le doy poca vida a la empresa dentro de este país. Más de 2 años no van a soportar. Porque así no puede ser. De ninguna manera seguir perdiendo dólares, en este caso, ¿no? Continuamente. No puede ser. ¿Y qué pasó? Fue una profecía. A los 2 años vino un liquidador de los Estados Unidos y liquidaron. Dejaron cesante al director gerente y al contador general y compró Mañasco por chauchas y palitos, como se dice vulgarmente, sí, los 400, y ellos se fueron. Yo, bueno, entonces yo me había ido 2 años antes. 2 años antes me fui precisamente a Cortines, partido de Luján, a trabajar con un hermano que tenía un negocio de ramos generales. Trabajé como de socio casi con él. No, durante 7 años. También 7 años allí. Pero en el interín, yo tengo estas veleidades de mecánico y de inventor. En mi mente estaban trabajando precisamente este asunto de la plancha. Me nació la idea de la plancha. Eso se lo voy a preguntar después. Yo quiero que usted me cuente, qué pasó y de qué manera vendieron ustedes ese establecimiento que tenían en el campo. O sea, el almacén de ramos generales, cuando había que venderla y que el que la quería comprar no alcanzaba con la cifra. Que usted consultó con un... Quiero que me cuente. Bueno, yo estuve con uno de mis hermanos, fallecido ya, ¿no?
con uno de mis hermanos. Entonces yo le hice precisamente a mi hermano también algunas sugerencias, porque que había que hacer un cambio. Había que hacer un cambio. Entonces mi hermano era una persona comerciante, muy hábil vendedor, pero no quería prosperidad, se conformaba con lo que tenía y no quería cambiar. Entonces, como no quería cambiar, por otro hermano precisamente, resolvimos, que tenía carnicería y que la vendió, resolvimos comprar un negocio de ramos generales en el campo. Esto en el campo era en la estación Espora, partido de San Andrés de Giles, ¿no? Allí estuvimos también 7 años, ¿no? Allí un negocio que realmente estaba también en plena bancarrota, pero nosotros lo hicimos caminar, ¿no? Lo hicimos caminar. ¿Cómo lo hicimos caminar? Bueno, el negocio no caminaba porque zapatero tus zapatos, ¿no? Había comprado un chacarero y entonces el chacarero no tenía conocimientos comerciales como para que esto caminara, ¿no? Bueno, compramos nosotros, equipamos el negocio como correspondía, o como nosotros creíamos que correspondía. Antes de comprarlo hicimos un estudio de lo que se llama estudio de mercado, ¿no? Hicimos el estudio de mercado y vimos que realmente la plaza había grandes posibilidades de éxito por a la que se dedicaba la gente del lugar. Toda una zona netamente tambera, 95% de la actividad era tambera. El tambo, no sé si vale esto que voy a decir, 500 litros por día. El menor, el productor, 500 litros, el más chico de los productores, 500 litros por día. Había el 30% de las gentes que trabajaba, el 30% era propietario. Ajá. Y había tambos de 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 y sucesivamente. Tenían en aquel entonces los tanteros el 40% sobre la producción. Vale decir que lo que había era posibilidades, dinero había, era cuestión de tener mercadería, tener atención y condiciones como para abastecer a esta gente. Sí, a los consumidores. A los consumidores. Así lo hicimos, tuvimos gran suerte, un poquito el factor suerte influyó muchísimo, sin duda. Empezamos a trabajar, tuvimos 2 días cerrado el negocio, lo equipamos bien, todo bien, en forma como correspondía. Y entonces, antes de cerrar el trato, diríamos, con el dueño del negocio, le preguntamos cuál era la causa, por qué vendía el negocio. Y me dice, bueno, lo vendo porque acá la gente son unos tramposos, nadie paga, ¿no? Los ha habido siempre, ¿no? ¿Cómo? Los ha habido siempre. Sí, los ha habido siempre. Bueno, nosotros dijimos, bueno, no importa, nosotros lo vamos a hacer pagar, porque no le vamos a vender a crédito y entonces lo vamos a pagar. Entonces, bueno, instalamos el negocio, bien equipado, repito, bien surtido, muy buena atención con el público, mucho respeto hacia todo el mundo, tanto como a las señoras, a las señoritas, a los niños y a los mayores. Y entonces pusimos un letrero que decía así: las ventas son únicas y estrictamente al contado. No nos pida fiado porque invariablemente le digamos que no. De entrada del primer día. Y eso causó un impacto determinado, ¿no? Era un riesgo hasta cierto modo, porque esta exigencia, donde le habían dado créditos... Claro, no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados, ¿no? No estaban acostumbrados. Pero dado de que teníamos muy buena mercadería, toda mercadería de marca, muy buena calidad, y todo garantizado, honestidad total, realmente. Entonces eso caminó muy bien, Pero claro, pasó el tiempo, entonces dimos algunos créditos, entre los créditos que dimos, hubo algunos señores que tuvieron dificultades financieras para pagar. Entonces hubo uno de ellos, por ejemplo, en una oportunidad, le digo, bueno,
observo de que su libreta ha llegado a tanto y necesitamos cobrar. Ajá. Y me dice, ve a Tasquiri y dice, lamentablemente no le puedo pagar ahora. Entonces, como siempre tuvimos un amplio margen de tolerancias también, y había cierta confianza también, le digo, bueno, ¿qué problema tiene usted? ¿Problema de familia? ¿Enfermedades? ¿Algún problemita que toda familia puede tener? Dice, bueno, sí, me dijo, algunas dificultades tenía. Dice, de manera que no le voy a poder pagar. Le digo, bueno, pero conversando, en otra oportunidad usted me dijo que tenía tantas hectáreas de maíz, tantas hectáreas de sorgo, tantas hectáreas de trigo, ¿no? De manera que esperaba buenas cosechas, que ya estaba para cosechar. Le propongo algo, le digo, usted está para cosechar. Entonces, vamos a los acopiadores de Mercedes o San Andrés de Giles, vamos los dos, y preguntamos cuánto le pagaría su producción. Entonces, nosotros le pagamos a usted lo que el acopiador le paga, y usted nos paga la cuenta con productos. Como nosotros vendíamos trigo, vendíamos maíz y vendíamos sorgo, era un trueque, diríamos, que hacíamos, ¿no? Exacto, volvieron a la vieja función de lo que fue en principio el comercio, el trueque. Vamos a hacer, si usted me permite, don Juan, vamos a hacer un paréntesis y volvemos enseguida con el próximo bloque. Y bueno, como verán, de una cosa nos vamos a la otra. Yo me puse a hacer ejercicio. Es práctico esto, ¿eh? Es práctico y a mí me viene fenómeno porque yo tengo un problema en la columna y me hace falta hacer este ejercicio. Y comprar una máquina de esta, en realidad no sé si podría, pero seguimos hablando con don Juan, mientras la máquina está siendo filmada. Y antes de que me explique qué es esa máquina, yo quiero que usted me termine de explicar en breves palabras cómo hizo para vender el almacén, que fue un poco, parece que era un poco problemático, ¿no es cierto? Sí, bueno. Pero se hizo sencillo. Sí, se hizo sencillo. Para vender el almacén, entonces un día decidimos con el hermano de vender el almacén. Y tenemos la pretensión de venderlo al contado. Ajá. Cierto capital, y venderlo al contado era un poquito no tan fácil. Entonces voy a consultar a un abogado en Mercedes y le presento al doctor no recuerdo el nombre ahora, las pretensiones que teníamos. Y el doctor me dice, no, dice, va a ser imposible vender al contado, porque quien tiene ese dinero lo instala acá en la ciudad y no va a ir al medio del campo a instalar un negocio. Le digo, bueno, sí. Es un criterio, le contesto yo, es un criterio suponiendo que tiene un tambo, se cansa de ordeñar vacas y quiere estar bajo techo. Entonces vende su tambo y puede comprar el negocio. Entonces podría ser, dicho, pero muy difícil. Bueno, entonces fui a consultar al abogado por si había alguna fórmula jurídica o una técnica que yo no la supiera. Ajá. Pero al final me dice, bueno, no hay ninguna fórmula técnica ni jurídica para esto. Esto no se vende. Esto no se vende. Bueno, muy bien. Entonces voy a San Andrés de Giles y voy a ver un doctor en ciencias económicas, ¿no? Un doctor en ciencias económicas y le presento el mismo planteo. Sí. Le presento el mismo planteo y con otras palabras, pero me dijo más o menos lo mismo. O sea que aparentemente no había una fórmula creada para vender ese tipo de negocio. No había. Entonces fui a consultar a comerciantes. Fui a Mercedes, a un amigo, don Pedro Silva, muy comerciante, en San Andrés de Giles, los hermanos Llames. Ajá. Ellos me dieron, sí, puede ser, es cuestión de un poquito de espera, y ahí puede aparecer algún candidato. En el interín, por mi propia cuenta, me fui a la imprenta y hice preparar unos avisos, Sí. ¿no? Que lo distribuí en los lugares que yo creí conveniente, avisando que el negocio se vendía con todas las características que tenía el negocio, Sí. ¿no?
Entonces, algún viajante también, que le pedimos si que tenga algún candidato, y en una oportunidad aparece precisamente un viajante con un candidato, dispuesto a comprarlo. Bueno, el candidato era de San Andrés de Giles, dice, no, entró al negocio y dice, no, yo no puedo comprar esto, porque no tengo capital, como para tanto. Para afrontar eso. Para afrontar eso, ¿no? Entonces conversamos y le digo, bueno, tenemos que sincerizarnos. ¿De qué capital dispone usted? Tanto. ¿Qué crédito puede conseguir? Tanto. Bueno, llegaba a la mitad del capital que nosotros pretendíamos. A la mitad del capital que... Bueno, por la mitad se lo vendemos. Pero ¿y cómo hace? Le digo, bueno, liquidamos el negocio, dejamos de comprar mercadería, eso sí, le pido 15 días de plazo. Dentro de 15 días usted se da una vuelta y adentro de 15 días será reducida a la mitad la existencia de mercadería. Y entonces... Dejaron de comprar, liquidaron por la mitad. Sí. Vendimos a bajo precio, ¿no? A bajo precio, y el tal es así que el stock se redujo a la mitad. Entonces el capital... Atención comerciantes y gente del centro de comercio, que esto puede ser importante, porque aquí hay una fórmula que hasta ahora no estaba dada, pero a usted le resultó la fórmula ideal, digamos. Ideal. Esa fue la fórmula ideal. Tasqueri, yo le voy a hacer una pregunta. Usted, dentro de sus actividades, bueno, tenía el asunto de la inventiva, ¿no? Con todo respeto, como dice Serrat, cada loco con su tema. Y ese tema, que a usted le viene de familia, porque su padre ya había hecho para el vagón de... Sí, el cortapasto para el ferrocarril. De ferrocarril. Y había implementado muchas cosas dentro de... Sí, él creó precisamente mucha máquina herramienta para facilitar la reparación de las locomotoras de vapor que había en ese entonces. Ajá, y usted hereda todo eso y lo va transformando en algunas cosas que nosotros queríamos mostrar, simplemente algunas. Yo recién mostraba este aparatito que tengo aquí a la derecha. ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Bueno, eso lo hice porque, claro, según prescripción médica, es conveniente estar en movimiento, hacer aerobismo. Es muy conveniente hacer aerobismo, ¿no? Sobre todo cuando se tiene años, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no voy a hacer aerobismo. Pensé en crear un aparato que sustituyera precisamente al quehacer de aerobismo. Y entonces creé el aparato ese. Creó el aparato ese. Que sustituye, visto por un especialista en kinesiólogo, creo que se llaman. Sí. Un kinesiólogo me felicitó, dice, está muy bien. Lo vio un ingeniero amigo, me dijo, lo felicito también, dice. Esta es una obra, es una creación magnífica, está muy bien. Está totalmente hecho a mano, todo por usted, ¿no? Sí, todo. Desde la función de los resortes, los tornillos, las maripositas, el asiento, los caños, todo. Acá no intervino nadie más que yo. Hay otra cosa. Esto que tenemos aquí, brevemente, yo me puedo cruzar, por favor, queda feo, ustedes me van a perdonar, pero yo quiero que me diga de qué se trata. Bueno, se trata de un molino, para producir precisamente, capaz de producir, tirar agua, proveer agua, generar energía eléctrica, señor. Y tiene en su disposición, tiene una tercera fuerza motriz, que por ejemplo en una casa de campo, una estancia supongamos... Es la parte de abajo que está tomando Fabián en este momento. Puede moler maíz, puede desgranar maíz, puede moler cereales, ¿no? Eso sí que tiene que ser en una zona de vientos, vale decir en el sur. Tiene que soplar el viento no menos de 50 kilómetros por hora. O sea que esto se puede adaptar en un lugar del sur de la Argentina. Además, he visto que tiene un freno también en la parte de atrás que funciona automáticamente. Tiene precisamente la pantalla que tiene entre las dos ruedas, es precisamente el freno automático. Es el freno automático. Si el viento sopla a más de 50 kilómetros por hora, o que puede ser 60, 70, 80 o 100, entonces rompería las ruedas.
para evitar que se rompan las ruedas. La pantalla esta tiene un dispositivo que cambia el ángulo de ataque. Exacto. Esto está hecho, esto que usted ve, que ustedes están viendo, está todo hecho en escala y tiene, además del tanque de agua, que sería el depósito de agua, bueno, hasta uno enrejado para que el que va subiendo no se caiga, ¿no? Claro. Está todo bien pensadito. Y además, en la parte de aquí abajo, que recién lo enfocaba Fabiana, tiene 3 velocidades distintas. Esto se corre y va conectado a 3 poleas que trabajan independientes, una de otra, generando diferentes tipos de energías que se pueden ser aprovechadas en diferentes cosas. Una cosa que yo considero importante dentro de su vida, aparte de lo que ha dicho, ¿no es cierto? Es cuando usted se propone competir con la fábrica Volcán. Bueno, entonces... Cuénteme cómo viene. Tenemos este poquito de tiempo que nos queda, lo vamos a aprovechar para que usted me cuente sintéticamente cómo es el asunto. ¿Qué pasó con Volcán? Bueno, No con Volcán, sino con usted y la idea. Entonces estaba precisamente en aquel momento, hace muchos años, en el año 55 era, 1955, entonces me vino la idea, estaba la plancha a nafta Volcán. Sí, entonces, que era peligrosa. Era peligrosa, claro, por la nafta. Sí. Entonces yo tuve la idea y creé una plancha a querosene, mucho menos peligrosa, con otros dispositivos, con otro diseño completamente distinto. Sí, que genera más temperatura a la vez. Genera graduable la temperatura, genera más temperatura también. Y logré fabricarla, patentarla. Sí. Y lo que no pude lograr fue la fabricación, lo cual me propuse fabricarla en gran escala para competir con Volcán precisamente. ¿Y cuál fue exactamente el punto por el cual usted no la pudo fabricar? Creo que fue porque había un famoso matricero en Buenos Aires y Sí, no pudo doblar. No, ¿Cómo? no. Cuénteme. En aquel momento fue el comienzo de la industria liviana nacional. Ajá. Entonces había una demanda extraordinaria en todas las matricerías. Sí. Entonces fui a una matricería, otra, de otro recorrido, todo Buenos Aires. Sí. ¿No? Y entonces, claro, todos los matriceros estaban abarrotados de pedidos de matrices. Ajá. ¿No? Y entonces lo mío, como yo tenía poco capital, tenía también que financiar. Tenían que aceptarme una financiación. Ajá. ¿No? Y Sí. como a los matriceros, había las grandes empresas, le adelantaban el dinero, le hacían el pedido y más le adelantaban el dinero, entonces yo estaba en inferioridad de condiciones, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Entonces conseguí un matricero en Barracas, pero resulta que hicimos un contrato de fabricación, y comenzó la fabricación de las matrices, pero de las 26 matrices que llevaba este artefacto, 26 matrices lleva. 26 lleva. Sí. Consiguió hacer 23. Pero después, como él también tenía grandes pedidos, y en el contrato de fabricación había una de las cláusulas por las cuales, si por cualquier motivo técnico, Sí. él tenía que parar, diríamos así, la fabricación. Sí, o rescindir del contrato. Podía pedir la rescisión de contrato, precisamente, ¿no? Y entonces llegó ese momento que pidió la rescisión de contrato. Él tenía derechos y yo también los tenía, por supuesto. En Claro. todo contrato hay cláusulas a favor de una parte y de la otra parte, ¿no? Vamos mostrando, le vamos a pedir al asistente de dirección que se acerque, por favor. Vení, Darío, vení. Vení, y de paso vamos a ir mostrando las planchas, las dos, por favor. Las dos. Esta sería el modelo, digamos... No, este es el modelo primero que hice. Ese es el primero que hizo. Es el primer de lujo. O sea, primero sería el de lujo y después viene el económico. Ese para competir con Volcán. Este era para competir con Volcán. Pero sé que hubo un problema, ¿no? Con la parte de doblar la chapa. La hizo usted a mano todo. Sí, lo hice todo a mano. Bueno, quiero que usted observe esto, que es la que tiene en cámara en este momento, es la que tiene Darío, y esa, explíquele cómo está construida. Bueno, está construida a mano precisamente con mucha fuerza de voluntad, con mucho ingenio, diríamos así, modestia aparte, ¿no? Más vale, diría, con ¿no? mucho, Porque la chapa no está corrugada en ningún lado. Sí, Y además... con mucho ingenio, y entonces con una paciencia de santo realmente y una voluntad férrea, ¿no? Una voluntad un poco caprichosa, diríamos así, Sí. logré hacerlo, sí.
perfeccionarlo. Salió todo aprobado, Sí, todo al pelo. todo aprobado. No se pudo llevar a la... Ahora, el funcionamiento anduvo durante muchos años después, precisamente, precisaba, claro, una vez confeccionado, diríamos, todo esto, lo que después de patentado y confeccionado el artefacto, el proceso que sobreviene es la fabricación. Claro. Entonces hice un contrato de fabricación con un fabricante precisamente de caseros, provincia de Buenos Aires, Sí. por 20.000 unidades, ¿no? Ajá. Pero claro, él era capaz de fabricarla, pero no tenía taller de matricería. No, entonces hubo que ir a un taller de matricería, donde después fracasó, como conté anteriormente, porque pidió la rescisión de contrato. ¿Y el enlosado quién lo hizo de esa plancha? Bueno, eso en un taller de enlosado lo hicieron. En un taller de enlosado. Sí, en un taller de enlosado. Así que quedaron, fíjese bien, quedaron para la historia de estas dos planchas como, digamos, un intento de hacer algo más, de competir. Está, yo diría, perfectamente construida. Es un elemento, además, es hermoso, pero por esos detalles no se pudieron hacer entonces. Bueno, no es que faltó precisamente, no se pudieron hacer por la falla precisamente de las matrices, porque por la rescisión de contrato con el matricero. Sí, señor. Entonces yo no tenía recursos financieros suficientes, y en Argentina estaban todos tan ocupados que tenía que ir al Brasil a hacer las matrices. Y entonces, por razones de idioma y por razones financieras... Hay otras cosas más que también Taschieri tiene en mente. Es la idea del movimiento continuo. En otra oportunidad, en otro programa, lo va a contar para todos nosotros. Nosotros le agradecemos mucho su gentileza. Muchas gracias. Y gracias por atendernos aquí en su casa. Y fíjese que ya tiene algunos años más que yo. Es un ejemplo de argentino. Este señor se llama Juan Taschieri, Juan Carlos Taschieri. Muchas gracias.